Buenos días, amigos de Tu Salud Primero, programa único en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Me presento, soy la doctora Elizabeth Sonia Chero Bayón, del Departamento de Psicología, psicóloga, y hoy día tenemos un día muy especial porque estamos conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante tocar este tema el día de hoy? Justo hemos preparado un tema para ustedes que se llama ¿Cómo prevenir el suicidio? En realidad, este tema lo viene trabajando desde hace muchísimo tiempo la Organización Mundial de la Salud, que tiene a su cargo todas las investigaciones en salud. De ahí nosotros sacamos información importante porque es prácticamente el ente que se encarga de coordinar la salud en muchos países del mundo. Y es así que nos da algunos índices. Y esos índices nos preocupan porque también pasan en otros lados del mundo, pero también pasan aquí en nuestro país. Por ejemplo, nos dicen de que este índice se está dando muy cercano en los varones. Los hombres consuman el acto, mientras que las mujeres intentamos hacerlo. Y que también nos dan otro dato, que de 15 a 44 años, estas edades son las más vulnerables para cometer un intento de suicidio. Y cuando hablamos de esto y tenemos el tema de la prevención, estamos pensando qué cosa es este tema, ¿no? Y empezamos por hablar que hay un espectro de ideación suicida. Y este espectro tiene que ver con sentimientos, pensamientos, intentos de planes que escuchamos en las personas cuando vamos conversando con ellas. Ahora viene otra situación de repente que ya viene el intento suicida, ¿no? El intento, o sea, hay acciones que las personas hacen de alguna manera para hacerse lesiones, dañarse, y de alguna manera puede tener muchas interpretaciones, como por ejemplo algunas veces en las familias nos comentan que es una forma de llamar la atención, pero igual nosotros como especialistas tenemos que dar atención a todo pedido de ayuda. Porque si la persona está haciéndose un daño, se está autoinfligiendo un daño, quiere decir que necesita una ayuda. Y finalmente el otro proceso es ya la conducta suicida, ¿no? Ya la persona intentó y de repente hubo una situación que se pudo intervenir y se salvó, o de repente ya estamos hablando de un suicidio. Entonces, la intención de la intervención y de la prevención está por el tema mismo de detectar. Y eso lo tenemos que hacer todos. Acuérdense ustedes que la salud es responsabilidad y sobre todo la salud mental es responsabilidad de todos nosotros. Todos tenemos que mirarnos, observarnos, conversar en familia para poder nosotros mismos ir viendo cómo es que está cambiando la conducta de mi familiar. De repente, si era una persona muy sociable, de un momento a otro se repliega. De repente, si es que era una persona que tenía muchos planes, intereses, motivaciones, de un momento a otro ya no quiere hacer nada. Pero ¿cómo logramos eso? Es que tenemos que mirarnos y tenemos que estar atentos a todas nuestras acciones dentro de la familia. Una familia tiene que ser una familia enriquecida en una serie de actividades. Tiene que ser una familia que nutra a sus familiares, a todos los integrantes, de algunas actividades generadoras y espacios de bienestar. Hablamos de que uno de los indicadores más fuertes en el tema del intento suicida es el tema de la rigidez cognitiva o de la desesperanza, ¿no? Cuando la persona ya no tiene planes de vida, cuando la persona de alguna manera se siente como que no trasciende en la vida y entra en una situación de abatimiento. Y cuando escuchamos una frase que dice, por ejemplo, la persona no se quiere matar, lo que quiere evitar es el sufrimiento, ¿no? Y eso es muy real, porque detrás de todas las intenciones o del espectro que decimos de ideación suicida, pues hay un sufrimiento, hay una persona que está ahí peleando por querer encontrar algo en la vida y no lo encuentra. Algunos pacientes lo dicen que es como un túnel donde se ve negro.
Otros lo comentan como si fueran unos lentes oscuros que prácticamente no ven nada, no ven la luz. Y esas son las personas cuando a veces llegan ya a consulta y donde tenemos que intervenir rápidamente y siempre en compañía de la familia. La familia vendría a ser un factor protector en este momento de alguna persona que se sienta así. ¿Por qué? Porque es el familiar el que tiene que estar acompañando este proceso. Y ahí hablamos de una condición que generalmente la hablamos y la decimos, pero a veces no la entendemos tan bien, que es la empatía. Y la empatía tiene que ver con temas relacionados al intentar entender lo que la otra persona siente, ¿no? O piensa. O sea, yo no necesito preguntarte exactamente por qué lloras. Necesito acompañar ese llanto y luego de que tú puedas de alguna manera expresar tu emoción, recién podríamos conversar acerca de lo que está sucediendo. Intento entender tu dolor, intento entender lo que te está sucediendo. Es una actitud empática que debemos tener. A veces no lo sabemos practicar y por eso es que a veces simplemente reprimimos a la persona y le decimos, ponte bien, no llores, ya eso va a pasar, no te preocupes. Sin embargo, la persona que tiene ya una intención, una ideación, sus pensamientos y sus conductas ya están cambiando de tal manera que nos tendríamos que comenzar a preocupar. Otro aspecto que también es importante que tengamos en cuenta es que hay vulnerabilidades, ¿no? Tenemos ciertas vulnerabilidades que de repente nos predisponen a tener este comportamiento y ahí hay que tener mucho más cuidado. Por ejemplo, hay trastornos de personalidad específicamente que tienen que tener un seguimiento ya de tipo psiquiátrico, pero que en la familia también tienen que estar muy preparados para poder de alguna forma controlar situaciones, como por ejemplo tener pues un cuidado de medicamentos en casa, porque a veces los medicamentos están por aquí, por allá y no tenemos un orden en realidad en lo que estamos ubicando en un botiquín. También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con herramientas, con aspectos cortantes, ¿no? Que de alguna forma pueden utilizar para poderse hacer un daño. Asimismo, también hay que cuidar las zonas altas, ¿no? Porque a veces sucede que la persona busca los espacios de altura para poderse tirar. Y esos espacios son los que también tienen que controlar, las ventanas, ¿no? Accesos a espacios abiertos donde de alguna manera la persona pueda cometer un acto ya de tipo suicida, ¿no? Entonces hay vulnerabilidades de esa índole que tenemos que tener en cuenta. Y para la parte, digamos, de nosotros, de nuestros hogares y mirándonos, siempre tiene que ser una familia, como les planteaba anteriormente, padres motivadores, padres enriquecidos pues en una serie de actitudes favorables, generar espacios, por ejemplo, de juego con los hijos, generar espacios de conversación con la pareja, generar espacios también de salidas. A pesar que estamos en una situación de pandemia, estamos saliendo ya un poquito más y estamos saliendo a espacios abiertos que nos permiten de alguna manera enriquecernos, tranquilizarnos, permitir jugar, desplazarnos y eso de alguna forma también nos ayuda a liberar tensiones, ¿no? Por ejemplo, espacios abiertos como frente al mar, hay una serie de espacios abiertos, parques, donde la gente interactúa y en familia y como burbuja social tenemos que actuar para liberarnos de todas las tensiones y preocupaciones que podrían generarse por estar de alguna manera todos interactuando en casa, ¿no? Porque tenemos que hacer el trabajo remoto, porque de repente tenemos también que estar con los niños enseñándoles y a veces ellos no entienden mucho o el internet de alguna manera fracasa, se nos va y genera mucha tensión, hostilidad. Y parte de las características de alguna manera de predisposición es que las personas tienden a ser muy agresivas, impulsivas, con baja tolerancia a la frustración y cuando tenemos familiares que tienen esas características, entonces tenemos que preocuparnos un poco más. Niño, por ejemplo, que tenga ese tipo de respuesta, que a la primera que no le sale el videojuego se frustra, tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque no está entendiendo el juego. El juego es para divertirse y tenemos que saber aprender a ganar y a perder.
es parte de la vida, ¿no? Como dice media broma, dice el que se molesta pierde, ¿no? El que no entiende el juego, cómo es, pierde, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a esa mirada. Otras cosas pasan con los adolescentes también, ¿no? A veces el discurso de los padres es no, 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 no a todo lo que el adolescente haga, ¿no? O lo reprime y le dice, no digas nada, cállate, anda a tu cuarto, ¿no? Y a veces esos pequeños, que parecen que fueran pequeños detalles, pero que se suman en el día a día, es lo que va generando que el adolescente se repliegue en su cuarto o en su espacio y que se dedique pues a los videojuegos. Y cuando los entrevistamos nos dicen, es que esto me entretiene más que mis padres, que son unos aburridos, ¿no? Son unos molestosos, son unos aburridos, entonces pues yo me dedico más a mi videojuego que me da más placer, ¿no? Un sentido de vida me da eso en relación a lo que mis padres me puedan ofrecer. Entonces estamos apostando porque con esta charla todos reflexionemos acerca de lo que realmente debemos cuidar más en nuestra sociedad, que es la familia, ¿no? Y la familia está constituida muchas veces por una mujer o tal vez muchas veces padre y madre, o tal vez también por los abuelos, ¿no? Pero en todo sentido, la idea es que todos estemos en una sola intención de cuidar nuestra salud mental, buscando que mirarnos, conversar, y no se debe tener un temor a preguntar, porque a veces dicen, de estos temas yo no quiero abordar, estos temas no los quiero tratar, tal vez porque tengo temor, no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero está mal hacer eso, ¿no? Yo creo que con una buena conversación, buscando que la otra persona nos vaya diciendo lo que siente, podríamos ayudar bastante y detectar tempranamente si es que hay algún índice, ¿no? Alguna conducta que llame la atención. Por ejemplo, alguna vez una mamá me contaba de que, bueno, pues no, había notado que su hijo había tenido algún cambio en su conducta, ya no salía, se replegaba en su dormitorio, pero cuando ella quería entrar al dormitorio le cerraba la puerta, no la dejaba pasar. Y ella se preguntaba, pero hijo, ¿por qué no me dejas pasar? No, mamá, no, mamá, no, mamá. Cuando un momento que ya había esto de las salidas, porque no era pandemia, ella tiene la llave del cuarto, porque hasta le cerraba con llave, ¿no? Abre el cuarto y encuentra que toda la habitación estaba empapelada de papel periódico. Y eso no es una conducta normal, ¿no? No es una conducta aceptable, ¿no? Y además que se replegaba y se quedaba en oscuras. Entonces ese adolescente ya necesitaba una ayuda, pero si la mamá no se hubiera dado cuenta y no hubiera hecho otras acciones, quién sabe, otra decisión este chico o este niño hubiera tomado, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones son las que tenemos que estar alertas en la familia y buscar, pues, que de alguna forma poder estar atentos, ¿no? Atentos a todo lo que pudiera suceder dentro del ambiente familiar. Eso es lo que de alguna forma nosotros pretendemos con esta pequeña, digamos, mirada al tema. Y aparte que si ya es necesario, aquí pues en el hospital tenemos los especialistas, trabajamos en equipo con el psiquiatra, y si de alguna manera pues hay alguna necesidad, porque pudiera haber también un trastorno que tenga que ver con la parte orgánica, ¿no? Y de repente tenemos también de apoyo al neuropsicólogo, a neurología, y trabajamos en conjunto con todas las especialidades médicas, de tal forma que entonces podríamos nosotros hacer una buena detección y estar hablando ya de una persona recuperada, ¿no? De una persona que tiene ya un sentido de vida, que quiere vivir y que tiene una trascendencia, que va a hacer lo que quiere en el momento que quiere. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han venido haciendo algunas personas interesadas en el tema. Y por ahí nos preguntan, por ejemplo, ¿qué factores generan el deseo de suicidarse? Les había comentado brevemente de que hay factores individuales predominantemente, ¿no? Y estos factores individuales tienen que ver con trastornos de personalidad, que ya son de índole, por ejemplo, el trastorno bipolar, el trastorno límite de personalidad y otros trastornos más que de alguna manera ya tienen que mirarse como un especial cuidado, puesto que están más vulnerables a poder cometer un
una conducta suicida, ¿no? Entonces, el tener un problema ya previo, un trastorno de personalidad o de repente el consumo también o la adicción, son aspectos que de alguna manera lo hacen más vulnerable al sujeto a cometer una conducta suicida, ¿no? La depresión está muy ligada también a estos temas, pero hay que separar, ¿no? Porque hay una depresión que se ajusta a una situación real, donde si yo he perdido un familiar o he perdido algo significativo en mi vida, es natural, es parte de un proceso de duelo el que yo pues pueda deprimirme, y eso no significa de que yo tenga ya una situación grave de salud mental, no, es parte de un proceso. Sin embargo, a veces hay situaciones en las cuales la persona tiene todo a su favor, tiene economía, tiene trabajo, tiene familia y sin embargo tiene una desesperanza tremenda, ¿no? Entonces en esas personas también tendríamos que preocuparnos por su salud mental. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué personas tienen o qué personas desarrollan esa tendencia, ¿no? Creo que ya contesté esa pregunta porque tiene que ver con el tema de personalidad, ¿no? Si vamos viendo características de personalidad, la impulsividad, ¿no? Las personas que son agresivas, las personas que se frustran rápidamente. Miren, a veces le echan la culpa al adolescente y dicen, el adolescente es un inmaduro, ¿no? Como su nombre lo dice, adolece, ¿no? Así significa, todavía no está preparado para la vida. Pero sin embargo encontramos muchas personas adultas que son tan impulsivas, y creo que todos ustedes lo pueden comprobar cuando vamos en el tránsito, ¿no? Y a veces hemos visto hasta que el cobrador se ha bajado a pelear con un pasajero, o de repente se han encontrado dos carros y se han comenzado a pelear, y alguna vez me ha pasado a mí que uno le sacó pistola al otro. Entonces imagínense ustedes si son personas adultas, o sea que la adultez no garantiza el debido autocontrol que debe tener una persona. Eso se aprende en la vida, en el transcurso de la vida, ¿no? La tercera pregunta que nos hacen es que ¿cuál es el comportamiento del suicida, ¿no? El comportamiento del suicida es que a veces se aparta y comienza a planificar cómo es que lo va a hacer, ¿no? Y muy silenciosamente, de repente puede dejar algún mensaje, ¿no? Sobre cómo trasciende su muerte y qué soluciona con su muerte, como que algunas veces no, simplemente puede ver los medios por los cuales lo puede hacer. Algunas personas deciden ahorcarse, algunas personas deciden, porque a veces armas no tenemos, no es muy común que tengamos armas. Entonces el hecho de tirarse un tiro, que es lo más rápido, pues a veces muchas personas no acceden a ello y terminan tomando sustancias, buscando envenenarse, ¿no? A veces logran el objetivo y otras veces no, ¿no? Pero eso es lo que de alguna manera se podría ver en el comportamiento de la persona, una situación de aislamiento, de depresión, muy callada la persona, sin embargo va preparando el escenario por el cual de alguna forma va buscando que quitarse la vida, ¿no? Entonces de esa manera podríamos entender de cómo se va dando este comportamiento. Si un familiar que vive cerca de esta persona que tiene ese comportamiento no se da cuenta de eso, simplemente lo va a consumar, porque ya no le va a dar opción a que alguien le pueda ayudar en el momento que lo necesita. Bien, estimados amigos del programa, su salud primero. Esperamos pues que esto ustedes lo repliquen con aquellas personas que de repente por razones de trabajo no pudieron estar acompañándonos. Siempre nosotros estamos pendientes de la salud mental en general y los esperamos para cualquier consulta que ustedes puedan tener a bienvenida a hacernos. Muchas gracias por su atención. Estamos esperando.